Capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, es decir, en una parte alta. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, para ser exacto, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ese va a ser el versículo clave de nuestra enseñanza. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel ahora que Samuel veía que el fuego estaba prendido, es decir, había hambre en el corazón del pueblo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Número 1, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. En otras palabras, ya se les había añadido a Astarot. Hasta hace unos días atrás solamente era Baal, pero ahora ya habían añadido un poquito más a su idolatría. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará del coronavirus. No, de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahora, cuando dice Baales, quiero que pongan atención a esto, porque la palabra Baal, ¿se acuerdan ustedes cuál es el significado de la palabra Baal? Señor. Es increíble. Y la palabra también que se traduce por Jehová en el Antiguo Testamento, ¿verdad? También es Señor. La palabra Curios, Señor. Y Baal también es Señor. Es decir, únicamente que aquel es Señor con mayúscula y este es un Señor con minúscula. De tal manera que cuando dice aquí Baal se está refiriendo a todos los ídolos baratos que habían adoptado. No estamos hablando solamente de uno, sino que eran ya varios. Y preparad vuestro corazón. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa. Ese de que sirvieron solo a Jehová es el resultado del gran ministerio de este gran hombre llamado Samuel. Es el resultado de este hombre llamado Samuel. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Cuando dice que la derramaron delante de Jehová, ¿es delante de qué? Del arca. Por lo menos el hermano está con el Wi-Fi conectado, 1548-7190. Está conectado, los demás están desconectados. Es delante del arca. ¿Y el arca estaba a dónde? En Kiriat Jearim. Está en Kiriat Jearim. A medio camino de Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión. El tabernáculo que los había acompañado por todo el desierto, el tabernáculo que Dios le había ordenado hacer a Moisés y que había llegado hasta Silo. Luego de ahí el arca fue llevada a la batalla, fue capturada. Es decir, allá estaba el tabernáculo de reunión, pero sin el arca. Porque el arca estaba ¿dónde? En la casa de Ben-Hadad, en Kiriat Jearim. A medio camino hacia Silo. A medio camino entre Bexemes y Silo. Esto es interesante. Ahora Samuel hace traer el arca ¿a dónde? A Mizpa. Para orar. Ahí van a orar. ¿Por qué no la regresan a Silo?
porque Silo estaba asolada, dice la Biblia. Los filisteos la habían, ¿qué? Capturado prácticamente. Hace poco estaba viendo un documental de Sergio Bacari, el argentino judío que hace muchos videos de Israel, y Sergio en uno de sus videos, específicamente ese de Silo, muestra cómo los filisteos en el mismo lugar donde estaba el tabernáculo, ellos hicieron algo de idolatría. En el mismo lugar, en el mismo sitio. Tremendo, ¿no? Tremendo cuando algo pierde su valor espiritual. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día, así como lo deben hacer. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Una vez más, antes de entrar a la lección, cuando dice y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que hizo Samuel cuando dice que lo juzgó? Que Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa, después de que oraron y todo eso. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? ¿Ah? Los dirigió. ¿Qué hizo Samuel? Les descubrió su pecado. Vaya, mire, 1548-7190. Está conectadísimo. O sea, lo que hizo Samuel fue que confesaran su pecado. Cuando dice que lo juzgó, es que los hizo que sacaran sus pecados, que confesaran sus pecados. Ahora, si yo empezara a decirle a ustedes que saquen sus pecados, ¿por qué les dicen? Porque prácticamente es la puerta de entrada a la bendición. Mientras no hay confesión, no hay levantamiento. No hay. Entonces, y por eso esta clase va a estar de lo que se llama aleluya. ¿Cuántos años habían pasado? 20 años. 20 años. Después de 20 años, los israelitas comenzaron a volverse a Dios. Después de 20 años. Dice, de acuerdo al texto que hemos leído, dice que también se apartaron de la adoración pagana a los Baales, es decir, a los ídolos, y también a la reina Astarot, a la diosa Astarot. En otras palabras, por fin llegaron el momento que estaban dispuestos a buscar a Dios. El momento que, por supuesto, la Biblia no da mucha amplitud acerca de lo que estaba sucediendo, pero era que les había venido problema tras problema, aflicción tras aflicción, desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia. Por ejemplo, estaba leyendo acerca del cáncer. Ustedes tal vez, y lo digo entre paréntesis, aquí tuvimos un hermano me parece que salvadoreño, su esposa era de Honduras, hermano José Rauda, que partió el día viernes, sábado. Mañana va a ser su entierro, hoy fue su funeral. Y murió de cáncer, no murió del coronavirus, sino de cáncer. Pero estaba leyendo un poquito acerca del cáncer y muchos opinan que el cáncer es un mal espíritu, es un demonio. Es un demonio que ataca y donde cuando hablamos de malos espíritus, dicen muchos cristianos que son expertos en la palabra, hablan que detrás del cáncer hay pecados escondidos. Pecados escondidos. Pecados ocultos, pecados que la persona nunca los ha sacado. Y como dijo David, mientras callé, ¿qué pasó? Dice David que mientras cayó, ¿qué? Se envejecieron mis huesos. Se envejecieron mis huesos. Entonces, ¿y qué es lo que hace el cáncer? El cáncer carcome, come, destruye. Y los que hablan de este tema hablan no necesariamente de todos los cánceres, pero dicen hay unos tipos de cáncer que realmente es la carga que la persona anda llevando, la carga que anda llevando, el no poder sacar
sus pecados ocultos. Pero, ¿qué les parece si empezamos a sacar los pecados hoy? ¿Quién comienza? Bueno, a ver si alguien se anima, me avisa. Por el lado derecho suyo. Hermano Danilo, hermano Danilo. No, este es un alma de Dios, hombre. Este hermano Danilo, ¿qué es? Se han perdido novias porque le piden un abrazo y él dice, no, hasta que nos casemos, les dice. ¿De veras? ¿Ha perdido novias por eso? Porque le han pedido un abrazo y le dicen, no, hermana, le dice, hasta que no nos casemos no hay abrazo, le dice. Y va a querer el pastor, me dice que quería que le abrazara. Yo aquí estoy diciendo todo, hermano Danilo. No, bueno, vamos a continuar con la clase. Bueno. Ahora, parece que hoy, a mí me parece, que vivimos en un tiempo donde parece que la gente está buscando de Dios. No sé si ustedes lo han podido percibir, pero líderes nuestros, inclusive que estaban medio ahí, como con las carretas trabadas, y hoy en esta cuestión de la crisis los he visto que con unos arrancones y unos elevones de piscucha tremendos, ¿verdad? Tremendos, es decir, he visto un deseo, como que pareciera que la gente está buscando hoy más de Dios. Y ¿saben ustedes por dónde comienza esto de buscar a Dios? Con nuestro regreso a la Biblia. Regreso a la Biblia. Yo creo definitivamente que desde Génesis al Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios. Creo en la veracidad de la Biblia. Creo en la integridad de la Biblia. Y en el hecho de que necesitamos sus enseñanzas. Las necesitamos. La sociedad y el mundo y la familia y todo está como está por desconocimiento de la palabra de Dios. El día que volvamos a las escrituras, y esa es una cosa que arde en mi corazón, regresar a las escrituras, volver a las escrituras, volver a sus enseñanzas. Quiero que ustedes entiendan que la iglesia no es ni la sombra de aquella iglesia que yo conocí 35, 40 años atrás. No es ni la sombra, no lo es, porque yo pude ver aquella iglesia brillante, porque pude ver aquella iglesia poderosa, porque pude ver aquella iglesia entregada. Iglesia, cuando se hacían unas reuniones de iglesias que duraban desde el día viernes hasta el día domingo, y aquella gente en culto desde las 6 de la mañana hasta el anochecer. Dios mío, eso era tremenda experiencia las que se vivían, habían experiencias que a los predicadores les disparaban y no, las balas no les penetraban. Experiencias enormes que los hombres se quedaban prácticamente helados cuando le querían hacer daño a un hombre de Dios. Y ahora ya no se ve eso. La iglesia ha cambiado. Así que dijo, necesitamos regresar, buscar a Dios y regresar a las enseñanzas de la Biblia. Y yo pienso que nos hemos estado demorando mucho tiempo, que han pasado muchos años en un letargo espiritual, donde las iglesias han estado dependiendo más de, ¿qué diríamos? Esa es la palabra correcta, entretenimientos, cantantes, grupos musicales, que Dios mío, que conciertos, que dramas, que aquí, que allá, que el día de la madre, que el día del padre, que el día de no sé qué, que el día de no sé cuánto. Y a Dios se le ha ido dejando relegado. Se ha dejado relegado. Por eso es bien importante. La enseñanza esta semana es importante. Porque ha sido un progreso lento. Y la gran pregunta es, ¿cuántos años más dejaremos pasar sin regresar a la Biblia? ¿Cuántos años más? Entremos hoy al ministerio de Samuel.
Porque lo que vamos a ver hoy no fue sino el resultado del ministerio de un hombre. Lo que estoy diciendo es que en medio de aquel paganismo, en medio de aquella oscuridad espiritual, había una luz que brillaba. Una luz, la lámpara de Dios todavía brillaba por la vida de Samuel. En medio de aquella pandemia espiritual, la vida de Samuel brillaba, 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 brillaba. 20 años, que diríamos, donde prácticamente el pueblo estaba apartado totalmente de Dios. Apartado de Dios. Y este es el ministerio de Samuel. Ya dijimos que los israelitas se hallaban sumidos en la idolatría, que se habían apartado del Dios vivo y verdadero. Resultado de haberse apartado del Dios vivo y verdadero, empezaron a ser derrotados batalla contra batalla. Batalla contra batalla, es decir, salían a pelear contra los filisteos, salían a pelear con otras naciones y los israelitas volvían siempre llorando, lamentándose por la derrota, por la derrota. Este sufrimiento prácticamente se había convertido ya en algo habitual para ellos. En otras palabras, salían y hasta se abrazaban de sus mujeres porque sabían que ya, a lo mejor ya no iba a regresar de la batalla vivo. Hay una situación de carácter, queramos llamarle psicológica en nosotros, donde muchas veces uno se va acostumbrando, acomodando al sufrimiento, donde el sufrimiento se vuelve ya algo crónico en uno. Aquello se pega que ya, como ya dice, bueno, ni modo, es decir, aquí, ¿verdad? Siempre me pega la mujer, ni modo, lo acepto, ¿verdad? Así como cuando la mujer es maltratada. Al principio quiere relinchar, pero cuando ve que el garañón no le permite ni relinchar, la mujer se va acomodando, se va humillando, así como los pueblos. Hoy en la tarde teníamos una plática con alguien en el estacionamiento y la pregunta que me hizo es, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Por qué ustedes vieron la noticia hoy, JCPenney, no sé cuántas tiendas en todo el país cerradas totalmente? Y esto es el principio de toda esta cantidad de tiendas, JCPenney, Walmart, poco a poco van a empezar a colapsar, a colapsar, a colapsar, a colapsar. ¿Cuál es el punto? Yo ya lo dije, hay un solo propósito, destruir nuestra fe y destruir la economía. ¿Por qué? Porque cuando un pueblo se vuelve dependiente en la pobreza y que tiene que esperar que el gobierno le lleve el poquito de aceite, el poquito de frijol, el poquito de azúcar, entonces el pueblo se vuelve dependiente. Al volverse dependiente no puede decir una palabra en contra de lo que hace el gobierno porque sabe que si no, no le van a llevar su bolsita de despensa. Entonces, así que tiene que estar hablando bien del gobierno para ganarse su bolsita, que el gobierno, entonces en otras palabras, vive a costa del gobierno, es lo que ha pasado en Cuba. O sea, a Cuba les regala la comidita para que la gente viva agachada la cabeza y alabando la labor del señor Castro. Es lo mismo que está pasando hoy. Hoy esto es lo que está ocurriendo. Pero todo esto tiene una base. La base es olvidarnos de Dios. Porque cuando la persona tiene su confianza en Dios y puesta en Dios, sabe que el que provee nuestra comida no es el gobierno, no es nuestro patrón. El que provee nuestra comida se llama Dios. Se llama Dios. Pero digo, uno se puede ir acomodando. Hace 2, 3 años veíamos al pueblo de Venezuela ahí tratando de sacarse el yugo de Nicolás Maduro. Mire, no pudo. Así que ni modo. Nos aguantamos porque no hay manera de salirse del yugo, no hay manera, así que nos aguantamos. Entonces, el pueblo de Israel había caído en esta etapa que estoy describiendo, de un sufrimiento crónico. ¿Alguno de ustedes tiene algo que es crónico? Algo que es crónico, que nunca se le va. Puede ser una enfermedad. Hay personas, por ejemplo, que padecen de sinusitis crónica, que todo el tiempo viven con la nariz tapada, todo el tiempo. Hay otras personas que tienen hambre crónica.
que solo comiendo pasan. Entonces hay cosas que se vuelven crónicas. Aleluya. Y no, por eso les pedí a ustedes que me ayudaran, algo crónico que a ustedes no pueden desprenderse. A ver, la avaricia se puede volver crónica, el querer tener y tener y tener más. ¿Qué más? Algo crónico, que se vuelve crónico, que le afecta, pero es crónico. Así como esa gente que sale a los garajes todos los viernes, ahora no por la pandemia, pero que no puede pasar un viernes, un sábado sin salir a gastar el dinero, a regalar el dinero. Ahí viene con el montón de chunches, guilinduches, estoy hablando en pleno salvadoreño, que cuando los prueba uno ni sirven los volados, ¿va? Porque nadie vende nada bueno. Nadie. Bueno, regresemos acá. Entonces, Israel se había ido acomodando a su sufrimiento, a sus derrotas. Se había vuelto ya algo crónico en ellos. Ahora se están lamentando de su estado. Así como el hijo pródigo. ¿Qué dijo el hijo pródigo? En la famosa parábola de Lucas. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ah? Sí, pero cuando estaba ya, no, que dijo, cuánta abundancia hay en la casa de mi padre y yo aquí muriéndome de hambre, queriéndome comer las algarrobas de los puercos. Y oígame bien, eso es exactamente lo que le está pasando a la iglesia, que se ha ido lejos del Padre que bendice, del Padre que trae vida a nuestras almas, a nuestro espíritu, que lo vivifica. Y estamos comiendo algarrobas, entretenimiento, cantantes, y que muchas veces ni entendemos lo que hay en el trasfondo de estos cantantes. Yo, por ejemplo, desde que apareció aquella señora Nancy Amancio, yo nunca le di green light. Never. Siempre sentí que había algo escondido. No sé, pero desde que escuchaba sus cantos y me los ponía en la radio, yo venía y los quitaba y no sé ni por qué. ¿Cómo es que un canto que de ella? A ver. Arrebato. ¿Cómo dice el canto? ¿Cómo dice el canto? Arrebato. ¿Ah? ¿No se lo saben entonces? ¿Y no es el favorito de ustedes? O dígame un canto de esta señora, dígamelo, a ver. Para que vean que todos sus temas no tienen base bíblica. Que todos sus cantos traspasan los principios de interpretación bíblica. Por ejemplo, la Biblia nunca nos ha llamado a arrebatar. La Biblia nos llama a conquistar, pero nunca a arrebatar. Jamás. Es un término que no encuentra cabida en nuestra teología. Pero no solamente eso, así como los libros de aquella señora Rebecca Brown. Y me recuerdo cuando me dijo mi amigo Armando, estoy leyendo un libro vos de guerra espiritual. Y le dije, ¿cuál es eso de guerra espiritual? ¿De dónde sale? Lo tremendo, me dijo, que hay que tener cuidado porque los demonios lo atacan a uno. Y le dije, ¿cómo vas a creer que uno va a leer un libro? Yo nunca he leído la Biblia diciendo que los demonios me vienen a atacar. Le dije, por el contrario, cuando leo la Biblia, le dije, los demonios se van. Porque ustedes lo han visto. ¿Quieren ustedes algo? Pongan el canal 41.5 antes de dormirse y van a sentir una paz tremenda. Además, hasta los ojos se sienten pesados y empieza uno a dormirse. Y en la mañana, cuando amanezca, vuelva a prender el televisor. Canal 41.5, pura palabra de Dios. Pura palabra de Dios. Entonces, cuando Armando me dijo, fíjate que los demonios me vienen a atacar, me dijo, la noche que ahí vienen los demonios. ¿Y para qué? Así le dije, ¿y para qué estás leyendo esa carambada? Le dije. Pero te lo voy a regalar. Regalámelo, le dije. Por ahí está escondido en una de las cuevas para que nadie me lo vea. Nadie le va a ocurrir leer una basura de esa. Un libro basura, que no contiene nada que realmente viene a darnos. Y algunos me quedan viendo que quizás ya pasaron por ahí, quizás ya lo leyeron, ¿vea? Hay cosas que yo soy raro, que no las entiendo porque el pueblo de Dios las hace. Sigamos aquí, por favor. Porque mejor
Lo que estoy diciendo es que el hijo pródigo dijo, ¿cómo dijo el hijo pródigo? Yo aquí muriéndome de hambre. Porque estaba lejos de ¿dónde? Lejos de la casa de su padre. Y uno puede estar congregado en una iglesia y estar viviendo lejos de la casa de su padre. Vivir lejos de su padre. Entonces, ¿cuál es el punto? Necesitamos volver a Dios. Necesitamos regresar de la provincia lejana y volvernos a Dios. Y solo hay un camino. No hay otro camino, solo hay un camino. Y el camino se llama la palabra. La palabra. Pero al final, voy a hablar del final aquí en la parte de en medio. Porque Samuel lo que hizo fue que la gente empezara a confesar sus pecados. Yo creo que algunos de ustedes han leído un sermón que me parece que lo predicó Jonathan Edwards. Pecadores en manos de un Dios poderoso, de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Ese sermón es un sermón bárbaro. Lo que hace algo inusual de ese sermón es que en ese tiempo los sermones no se predicaban así como nosotros que hablamos. No, se leían, se escribían 12 páginas y luego el predicador las iba leyendo lo que había escrito. Así que el sermón, pecadores en manos de un Dios airado, está escrito totalmente, con sus comas, con sus tildes, con sus etcétera, con todo, con todo. Pero la historia habla que cuando Jonathan Edwards comenzó a predicar ese sermón, dice que se empezó a dar una conmoción en el templo que él estaba predicando. Que la gente empezó a agarrarse de los pilares del templo y empezaron a confesar sus pecados, a llorar, a lamentarse. Hubo compungión dentro de ellos cuando aquel hombre estaba leyendo y estaba diríamos, en algo sobrenatural, aquel hombre predicando y los miembros de la iglesia llorando, tirándose de rodillas, revolcándose en el suelo, confesando sus pecados. Ahora no, uno tiene al pecador frente a frente y no se oye. Es más, hasta algunos dicen, yo creo que por mí lo está diciendo. Y sí, es por él o por ella. Pero ni tan siquiera se mosquea, ni tan siquiera dice, ni modo. Entonces la palabra como que resbala nada más. Cuando no sabemos que Dios en su misericordia nos está hablando. Es decir, lo que hoy vivimos es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice? Eso dice Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos. Es decir, la palabra destituido se llama alejados. Porque estoy hablando del hijo pródigo. Alejados de la presencia de Dios. Por eso van a ver ustedes una situación que se da, que la gente llega al culto, ora, canta y como que sale igual. Como que no hay nada que lo hizo, que lo impactó, que lo movió, que lo hizo. Dios mío, alejados de Dios, alejados de Dios. Esto es triste, esto es triste. Ahora, ¿por qué ese alejamiento? ¿Cuál es la causa del alejamiento? Por cuanto hemos pecado, por cuanto hemos pecado. Por eso dije, Samuel pasó 20 largos años. ¿Qué estuvo haciendo Samuel durante esos 20 años? Clamando a Dios. Que el pueblo se pudiera apartar del pecado, de la idolatría. Que el pueblo volviera a Dios. Que regresara a Dios. Es decir, nosotros como líderes hoy tenemos una enseñanza para nosotros. Porque hay cosas que nosotros las queremos lograr nosotros. Pero el único que las puede lograr se llama Dios. Se llama Dios. Entonces Samuel lo que hizo fue, empezó
a orar, empezó a clamar, empezó a clamar, empezó a clamar. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Versículo 2. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, el producto de esa oración de Samuel fue que de repente empezaron a sentir el deseo, el ansia de volver a tener lo que antes tenía, de experimentar lo que antes habían experimentado, de sentir la gloria de Dios, de sentir su presencia. Todos empezaron a lamentarse, a lamentarse, a lamentarse de aquellos tiempos de gloria de Israel. Volvieron, había deseo, ansia en ellos de volver otra vez a sentir aquello. Vean ustedes el producto de una oración de un hombre entregado a Dios, que empezaron ellos a sentir, oh Dios, ¿qué pasa? ¿Qué me sucede? Porque cuando Dios está trabajando en el corazón de una persona, esa persona no duerme bien. Esa persona anda en la calle porque Dios está tratando. Y nosotros podemos hacer eso, empezar a orar para que el corazón del impío, el corazón del miembro alejado empiece de nuevo a encenderse, que se vuelva otra vez a Dios. Que se vuelva a Dios. Por lo menos los pastores, los líderes, ese debería ser nuestro deseo. Que el Señor despierte, que el Señor despierte. ¿Se acuerdan ustedes cómo oraba David? ¿Cómo oraba David? Levántate, Señor. ¿Cómo decía? Levántate. Y nosotros lo cantamos. Y sean esparcidos tus enemigos. Levántate, oh Dios. Levántate, oh Dios. Que tu pueblo pueda verte, Señor, actuando, esparciendo a los enemigos. Pero también hoy necesitamos que Dios se levante en medio de nosotros. Volver a sentir su gloria, volver a sentir su poder, volver a sentir el Espíritu de Dios moviéndose en nuestras vidas. Samuel pasó 20 años. ¿Por qué razón? Porque si yo voy y le hablo a X persona, yo sé que está en pecado, pero voy tratando de que salga de su pecado, ¿lo voy a lograr? No. Lo que voy a hacer es que salga corriendo con las patas de la iglesia, porque a nadie le gusta ser confrontado con la verdad de su pecado. Eso es lo que nos sucede con los jóvenes. ¿Han visto ustedes con los jóvenes con nuestros jóvenes? Que mientras uno les está hablando bien bonito de parte de su lado, nos escuchan. Apenas les tocamos algo que no les gusta, nos vemos. Ya vas con tus cosas. Ya vas con tus cosas. No les gusta oír unas verdades. No les gusta oír nada más lo que a ellos les conviene. Y lo mismo es en las iglesias. Cuando uno está predicando lo que les gusta nada más, qué bonito, ahí tranquilo. Pero cuando ya se les toca puntos duros, ahí ya no les agrada. Ya no les agrada. Dios mío, ayúdanos. Samuel no solamente era profeta. Recordémonos que es el primero que aparece como profeta, Samuel. Profeta y juez. Es decir, con el oficio de profeta. Sino que también como juez de la nación. Y esa es la función, porque nosotros, queramos o no queramos, sin que nos demos el título de profeta, somos profetas. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, la palabra profética, nosotros estamos usando profecía. Somos la voz de Dios. El profeta es la voz de Dios y nosotros venimos a ser la voz de Dios. La voz de Dios. Pero ¿cuál es en realidad la función nuestra, el trabajo nuestro? Volver el corazón de los hombres a Dios. Esa es nuestra función. Ese es nuestro trabajo. Volver el corazón de los hombres a Dios.
Por eso cuando uno viene y predica otra cosa que no tiene que ver con arrepentimiento, uno se está saliendo. En otras palabras, un mensaje debe tener dos puntos principales: edificar a la iglesia y ganar el corazón del perdido. Es decir, tiene que ser un mensaje evangelístico, un mensaje que no lleva, que no menciona que Cristo es el único que puede perdonar al hombre. No es mensaje. Y si no edifica a la iglesia, tampoco es mensaje. Entonces, el buen predicador tiene que llevar los dos remos a la mano. Edifica a la iglesia, pero al mismo tiempo está tirando los tremendos anzuelos para atraer al pecador, para que reconozca su pecado y que reconozca que solamente en Cristo hay salvación. Aleluya. Entonces, eso es lo que Samuel hizo. En otras palabras, si hablamos de un ministerio efectivo, aquí lo tenemos a Samuel. Porque ahora Samuel, sin decir mucho, ¿qué dice la Biblia? Que toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Toda la casa, toda la nación, todo el pueblo, hombres, mujeres, niños y ancianos, todos se lamentaban. Porque sentían a Dios como lejano. Sentían a Dios lejano. Yo voy a decirles hoy una cosa, quizás no muy agradable, porque hasta algunos amigos míos están diciendo unos términos que definitivamente yo no los creo. Por ejemplo, algunos están hablando que viene un tremendo avivamiento, un tremendo avivamiento. Y cuando ellos hablan de un tremendo avivamiento, es como que ellos hablan de que multitudes se van a rendir, multitudes van a venir al Señor. Y yo no creo eso. Al contrario, creo que, como dijo Pedro, el juicio comienza por casa. La zaranda está puesta hoy en las iglesias. Y donde solamente lo que es, va a quedar adentro. Y lo que no es, simplemente va a perder la fe, la confianza en Dios. Y yo quisiera ver cuando todo esto se normalice, si es que se llegara a normalizar. Y ustedes van a ver muchas caras que antes veían y ya no van a estar. Y no es porque se fueron a otras iglesias, no, se quedaron en sus casas. Se apartaron de Dios. Aleluya. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Si el juicio comienza por casa, ¿qué será? ¿Qué será de los que están afuera? Es decir, va a haber un zarandeo bonito, señores, un zarandeo bonito, pero bien bonito, donde vamos a ver si realmente calificamos o no calificamos. Ahora, todo lo que los hombres puedan decir, porque varios hablan de métodos para poder otra vez experimentar, y después de 39 años de transitar en este ministerio, yo he visto de todo. Yo he pasado por lo de la risa santa. Yo he pasado por lo de tirar que le tiren sal. Yo he pasado por lo de que echen un pelo en el vaso de agua y que se tomen el vaso de agua con un pelo. Yo he pasado por un montón de tonteras habidas y por haber. Y yo solamente conozco un método para regresar a Dios y para buscar a Dios. Y ese método se llama regresar a la Biblia, volver a la Biblia, amar la Biblia, leer la Biblia. Es el único método que conozco. Y cuando uno lee la Biblia, uno es prácticamente confrontado con uno mismo. Y cuando uno es confrontado con la Biblia, porque la Biblia viene a ser como un espejo, y entonces uno viene y se da cuenta qué tan lejos, qué tan apartado está de Dios. Y entonces viene el que es de Dios, empieza a sentir el corazón compungido y empieza a orar y empieza a confesar su pecado. Y cuando uno confiesa su pecado, vienen de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Israel
estaba con hambre, estaba con sed. Y yo puedo ver un pueblo que tiene hambre. Ustedes tienen hambre. Ustedes están aquí porque tienen hambre. ¿Eh? Ustedes se están congregando porque tienen hambre. Porque el que está lleno, el que cree que está lleno, ese no busca. Desde pequeño mi abuelo me enseñó que el buey busca el agua cuando tiene sed. Cuando el buey tiene sed, aunque le pongan cerco, se salta el cerco y vaya a buscar el agua. Por eso cuando una vez un pastor vino acá y me dijo, pastor, como que me dijo que me fuera para otro rumbo, para otro lado. Porque me dijo, mire pastor, mientras Ebenezer esté aquí, la gente se nos va a salir de los templos. Me dice, apenas medio lo visitan y ya se quedan ahí. Le digo, en primer lugar, yo nunca he invitado a nadie a que se quede, jamás, nunca lo he hecho. Pero también, pastor, le dije, usted es mi amigo y le voy a decir una gran verdad, mientras usted me le esté dando buena comida a su gente, nadie se va a venir de su iglesia para acá. Pero si usted no me le está dando buena comida a la gente, de repente aquí encuentran que aquí son frijolitos, pero por lo menos son como los que hacía mi abuela, le digo, porque mi abuela nos hacía frijoles, pero los hacía, Dios mío, que yo me comía 3 tortillas, que solo medio metía la tortilla, medio untaba aquellos frijoles, Dios mío, y quería que me duraran más, y deseando que saliera una tortilla más, porque aquellos frijoles que lo hacía con cebolla en la mañana, y los deshacía, no había licuadora, ahí no había licuadora, sino que su licuadora era la mano, con las manos los deshacía ahí en la cacerola, con, ¿cómo se llama? Con manteca de cuche, y entonces sí, de cerdo, de marrano tunco, y ponía aquella cosa, y luego le ponía cebolla a mi abuela, le ponía cebolla, y quedaba aquellos frijoles hacía aguaditos con un poquito de caldito por ahí, Dios mío, y luego nos ponía las tortillas con los frijolitos, Padre bendito, Dios mío, la gloria. ¿Qué iba a andar yo deseando? Los desayunos de pollo campero. No, si esos eran desayunos riquísimos. Lo mismo en las iglesias. Cuando la gente tiene hambre, el verdadero pueblo tiene hambre y sed. Así como estaba Israel, que todo el pueblo se lamentaba en pos de Jehová. El pueblo se lamentaba en pos de Jehová. Había hambre. Los que son verdaderos creyentes tienen hambre. Aleluya. Entonces yo digo, no hay otro camino para regresar a Dios que la Biblia y la confesión de pecados. Y nosotros sabemos con certeza que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos esa certeza. Tercero, para terminar, yo quiero que veamos la diferencia. Cómo los hombres entre los hombres de Bexemes y los de Kiriat Jearim. Los dos pueblos eran judíos. Los dos pueblos. Pero la diferencia es enorme. Los de Bexemes vieron el arca, cuando le llevaron el arca a su casa, vieron el arca como una carga. Yo ya no aguanto estar preparando jugo para estos hermanos y café. Yo ya no aguanto estarle dando frijoles y tortillas con huevo los domingos por la mañana. En otras palabras, el arca se vuelve como una carga. Como ustedes, que algunos anfitriones les han cerrado sus reuniones porque han visto el arca como una carga. Pero yo quisiera preguntar si alguno de ustedes es anfitrión que tiene reunión en su casa. Usted. Pero dígame y contésteme con toda la sinceridad del mundo. ¿Usted ha sentido algún cambio de carácter de bendición espiritual desde que abrió las puertas de su casa para que se predicara la poderosa palabra de Dios en su casa? ¿Ha habido algún cambio de bendición? Vaya, en el principio no lo vi, dice la hermana.
No, pues no lo vi. Yo soy el que no hablo feo. El principio no lo vi, pero ahora lo estoy viendo. No le voy a preguntar qué es lo que está viendo, pero el hecho que ella testifique que ahora sí está viendo la bendición de tener la palabra de Dios en su casa. Solo el solo hecho que se va a orar a esa casa. Dios mío, ¿y cómo salen los demonios? Huyendo cuando están orando. Aleluya. Es decir, eso compensa que los hermanos se coman toda la despensa. Porque hay algunos hermanos que son un poquito atrevidos. Hermanita, le dije ahí que tenía un poquito de carne que lo sobra. Aleluya. Y como las hermanitas, ¿quiere le caliento? Caliente, hermana. Es decir, la carne, ¿verdad? Entonces, ya, y ven unas bananas por ahí, hermanita, tan ricas. Agarre, varón. Oiga, ¿y dónde compré estos aguacates tan sabrosos? Padre bendito, porque hay algunos que se pasan de listo, ¿verdad? Que yo siempre he enseñado que usted no debe tener ese tipo de actitud en la casa. Pero el hecho está de que tener el arca, es decir, la palabra, la presencia de Dios en el hogar, es una enorme bendición. Entonces, los de Bexemes no lo vieron así, lo vieron como una carga. En cambio, los de Kiriat Yarim, cuando le dijeron el arca va con ustedes, la recibieron alegremente. Dijeron que se venga. Y desde que la llevan, empieza a haber en ellos diligencia para ver en qué lugar el arca va a estar. Buscan una casa que está en una parte alta, la casa de Abinadab. Él ya está anciano, pero su hijo Eleazar está joven y lo preparan, lo santifican para que sea el custodio, el que va a guardar el arca, que no va a permitir que los curiosos estén allí viendo qué hay adentro del arca o protegerla de los filisteos, que sepa yo. Es decir, en ellos se ve que hay una preocupación por cuidar el arca. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo el Dios del cielo bendijo tanto a la casa de Ben-Hadad desde que el arca llegó a su casa. Así como nosotros, desde que Cristo llegó a nuestra casa ha sido bendecida. Aleluya, alaben a Dios, porque eso es maravilloso. Desde que el arca llegó a nuestras vidas, Cristo Jesús, estamos bendecidos, estamos bendecidos. ¿A cuántos de ustedes no les alcanzaba el sueldo antes de que no eran cristianos? Y que tenían pleitos con la mujer todos los días. Ahora nada más un día sí, un día no, pero antes, antes era todos los días. Aleluya. Entonces, y una vida de desgracia, una vida de derrota, una vida de Dios mío, de andar siempre con aquella situación de que, mire ahora, Dios ha sido lindo con nosotros. Así que la llevaron a la casa de Abinadab, la cual estaba situada en lo alto, contrario a lo de Bexemes, que la habían dejado sobre una piedra, la dejaron aquello. Ahí sobre la piedra. Como que era cualquier cosa. Y eso, y aquí voy a terminar. Eso nos indica cómo el pueblo de Israel había decaído. Decaído hasta el punto que, ay, dejemos el arca sobre esa piedra. Ahora la llevan allá a la casa de Ben-Hadad y la dejan. No digo que más de algunos iban a adorar a Dios, a la casa de Ben-Hadad, iban a adorar porque siempre hay un resto. Así como dice el profeta Jeremías, Isaías, capítulo 1. Si Jehová no nos hubiera dejado un resto, como Sodoma y Gomorra fuéramos. Pero siempre Jehová dejará un resto. Es decir, un grupo, un remanente. Siempre Jehová en todos los tiempos dejará un resto. De gente que realmente busca, ama, sirve y adora a Dios con todo su corazón. Así que yo pienso que había un grupito que iban a buscar el rostro de Dios. No solamente Samuel, sino que había un grupito. Pero Samuel era el número 1. Ahora llega el momento en que Samuel los reúne
Me parece que en algún momento Samuel andaba itinerante, como un predicador itinerante, hablándole al pueblo a que regresaran a Dios. Ok, si verdaderamente ustedes se lamentan delante de Jehová, de que Dios está lejos de ustedes, mire pues, conviértanse, pero conviértanse de todo corazón. ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir a ustedes? Dejen los ídolos, dejen a Astarot y que realmente les sirvan solo y solo y solo a Jehová, solamente a Él. Ahora después, como que reúne a todo el pueblo en Mizpa. Trae el arca y reúne al pueblo en Mizpa. Y ahí dice que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Y entonces Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Es decir, lo llevó a un punto de que se arrepintieran, que se apartaran, que confesaran sus pecados para que Dios pudiera bendecirlos. Quiero terminar. Dios siempre ha de hallar para su arca un digno lugar de reposo. Si hay quienes la quieren echar de sí, habrá otros corazones que estén deseosos en recibirla. Y por eso yo siempre he dicho, cuando alguien dice, pastor, mi anfitrión quiere cerrar la reunión, deje que la cierre. No se ponga. Dios, así como la está rechazando el arca, habrán otros que van a estar deseando que el arca llegue a sus casas. ¿Tienen preguntas en esta noche? ¿Tienen preguntas acerca del tema que tenemos? Nadie pregunta. Vaya, entonces empiecen a declarar sus pecados. ¿Comenzamos? No, no van a decir el pecado grave, van a decir algo chiquito. No el que les está quitando el gozo y la alegría. Pero que el Señor me los guarde y me los bendiga y los cuide. Y quiero una vez más pedirles que oremos para la recuperación del ratón vaquero, el primo Emilio, que él sí lo siento que anda con los brazos todos decaídos. Y mi primo, ¿y cómo voy a hacer? No tengo nadie que me traiga comida. Le dije, yo le voy a traer comida todos los días. Yo le voy a traer su comida, no se preocupe. Son 4 semanitas, únicamente que va a rebajar la panza porque le vamos a dar comida 2 veces al día nada más. 2 veces al día. Y medido. Nada de las grandes platadas porque él es bien lindo, cuando come él se prepara 12 huevos nada más. Que Dios me lo bendiga.